music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Están sentados, tío, y atados, tío. Sí, y no pueden desatarse, ¿sabes? ¿No? Y la cosa que está ahí a su lado se está convirtiendo en un pulpo asqueroso, tío, y le salen tentáculos al tío. No sabe, y bueno, y claro, no pueden desatarse y gritan que le desaten. ¡Ah, que te desaten, joder, que te desaten! Bueno, al final se desatan los tíos, ¿no? Bueno, ¿no? Y matan al bicho, ¿no? Sí, matan al bicho. Y resulta, no, que van a buscarle a un doctor, al doctor que tenían encerrado antes, ¿sabes? Bueno, el tío se estaba construyendo un túnel. Ya. Porque se estaba construyendo un ovni, tío. Porque el tío también era la cosa, ¿sabes? Bueno, al final mueren todos y tal, lo típico. Pero bueno, quedan el negro y el otro, el Carrasel, ¿no sabes? El Carrasel. Vale. Bueno, entonces le dice, pero claro, ninguno de los dos se fía del otro. Porque cualquiera de los dos puede ser el bicho, ¿vale? Vale. Entonces están los dos ahí, ¿no? Como muertos de frío, que la instalación del polo sur o del polo norte se ha ido a tomar por culo y tal, ¿no? No, están los dos ahí, mirándose a los ojos, así en un momento intenso, ¿no sabes? Una cosa muy lleno de heridas, hechos polvo, ¿no? Se miran a los ojos y le dice el Carrasel al otro, tío, le dice... ¿Tú cómo sabes? No, espera, no, joder, ¿cómo era? ¿Tú cómo sabrías? ¿Cómo sé yo que tú no eres el bicho? Y va el negro y le dice, ¿y yo? El negro era listo también. Ya te digo. Y va el Carrasel y le dice, pues el primero que se duerma lo sabrá. Ya. Ya lo he visto. Bueno, pero no te acojona pensar, tío, que un bicho asqueroso vas a compartir con un bicho asqueroso que te puede violar con sus tentáculos todo el invierno, ¿eh? ¿No? Es una peli. Ya, pero acojona, tío, pero acojona. Ya lo he visto. ¿Qué hora es? Temprano. Me parece que no viene su novio, el de los rizos. ¿Novio? ¿Qué? ¿Que cómo sabes que los rizos es un novio? Joder, tío. Llevamos controlándola, ¿qué? 2 meses. ¿Cuántas veces se le ha podido tirar ese tío? Pues te lo digo ahora mismo. Bueno. A ver. A ver. Un momentito. 1, 2, 3, 4, 12. No, eso no es correcto. ¿Cómo que no? Mira. ¿Cómo que no? Bueno, cuenta, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se han acostado 12 veces. Sí. Eso no significa nada, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Pues, coño, que no te... Si estás enfermo, tío. Estamos de la cabeza, joder. ¿Qué tal el fin de semana? Joder, un coñazo, como siempre. ¿Y eso? Pues como siempre.
Marga, que se empeñó en que nos fuéramos al campo con su familia, tío. Joder, parecen todos gilipollas, ¿sabes? Que sea una vallita, que sea un sembrado, madre mía. ¿Y tú qué hacías, tío? Yo me senté a echarme una cerveza. Me senté encima de la nevera. Así todo el que quería una cerveza me tenía que chupar el coño. Claro, joder. Y te digo una cosa, Alberto, te digo una cosa, tío. Madre mía. ¿Cómo está mi sobrina, chaval? Tío, no me jodas. No es mi sobrina política, tío. Ah, bueno. Joder, te lo juro. Me juro, tiene 17, ¿sabes? Sí. Pero madre mía, si yo fuera su padre, tío, la encerraba, colega. Tío. La metía incomunicada por algo, la denunciaba, lo que fuera, ¿no? Ya te digo. Joder. Hombre, y ella, Tito esto, Tito lo otro, Tito para ir para acá, madre mía. Y yo diciéndome, José Andrés, no le miren las tetas, tío. Joder, estoy viendo, José. Me hubiera gustado verte a ti, chaval. Bueno, a ver si me la presentas. No se acuerda, tío. Joder, es mi sobrina, tío. Ya. El caso que parecen todos gilipollas, tío. El terruño ese que tienen, ¿sabes? Que es que parece que van a evitar el cambio climático ellos solos, ¿sabes? Madre mía. Todos los de la familia de mi mujer son gilipollas, tío. Había uno, tu cuñado, del pelo largo, ese de un tío guay. Se moña o algo peor. Vale. ¿Qué pasó? Bueno, fuimos allí. Sí. Porque Marga se empeñó en que fuéramos a pedirle dinero al moña ese, tío. No me jodas, ¿todavía estás con lo de la hipoteca? Bueno. Madre mía. Aviso de desahucio, tío. Ese es el marrón más gordo que me he comido en mi vida. Bueno, ¿qué pasó? A ver. Pues nada, que antes siquiera de que empezara a hablarle, empezó el tío a decirme, no sé qué, es que no tengo dinero porque el crédito no me falta. ¿Y tú qué hiciste, tío? Pues nada. Me eché una cerveza y le sonreí. ¡Que se joda! Bueno, ¿y ahora qué, tío? Bueno, nada, lo tengo todo controlado. ¿Sí? He llamado a un amigo, uno que trabaja en un banco de toda la vida. Ya está hecho. Me tiene que llamar esta noche. Apunta. Enciende el ordenador. Enciende el ordenador. ¿Ahora? Sí. 8:30. Va, 8:30. Les tendrás que pinchar las comunicaciones, ¿no, tío? Tío, siempre estás con lo mismo. Si no, ¿qué coño estamos haciendo aquí? ¿Controlando? ¿Ah, sí? ¿Quieres que te cuente? Bueno. Mira, lo de esta mañana, por ejemplo. A ver, mira. Controlando. 9:21. Se despierta. Se ducha. 10:42. Marina sale de casa. Andando se dirige a la cafetería Candelaria. Especial. Apenas se relaciona con nadie. ¿Cómo que apenas? Bueno, no se relaciona con nadie. Vale, de acuerdo. A ver. 11:02 sale de la cafetería, pasa por la avenida principal, mira hacia algún escaparate, nada especial, ¿vale? 12:40. Añado. Pasea con tranquilidad. Pasea con Observa el entorno. Observa el entorno. ¿Ya está? Vale. 12:41 vuelve a casa, baja las persianas. 16:22 sube las persianas y observa la calle. ¿Qué crees que hizo cuando bajó la persiana? Ya te digo una cosa. Una persona solo baja las persianas al mediodía por una razón. ¿Qué es? Porque está haciendo algo que no quiere que la gente sepa, tío. Tus huevos. Bueno, quiero decir que está aquí ocultado. Y ya lo sabemos, ¿no? Ya. Bueno, por eso estamos aquí, ¿no? ¿Qué lo dices? No empieces, no empieces. A ver, venga, dime lo que piensas. Mira, esa tía baja las persianas al mediodía porque está preparando algo, tío. Bueno, ¿y qué? Algo gordo. Sí, pero mójate, tío. Mira, yo lo veo así. Esa tía está preparando algún tipo de explosivo. ¿En serio? ¿Qué te juegas? ¿Por qué me juego? ¡Buah! ¿Te vuelves a la Argentina? No. Que te veo venir, José. Un chuletón así de grande, ¿vale? ¿Y quién te paga? ¿Vale? ¿Por qué crees lo de los explosivos? A ver, mira. Baja mucho al supermercado, pero casi nunca compra comida, ¿de acuerdo? Solo compra productos de limpieza, como lejía o cosas así, ¿vale? ¿Y qué? Que eso hace falta que mires en internet para darte cuenta, tío, que con zumo de naranja, esas cosas y no sé qué más, se puede construir napalm o cosas peores, colega. Bueno. O sea, ¿qué tú crees? ¿Que porque esa tía compra mucha lejía está preparando bombas con toda la lejía? Y por más cosas, a ver, ¿tú qué crees? Pues yo creo que esconde gente en su casa.
¿Qué pasa? Menudo chuletón me voy a comer, ¿Por? colega. Porque yo ya he subido allá arriba, tío. ¿Cuándo? Hace un par de semanas. ¿Desde cuándo bajan las persianas? Desde hace un par de semanas. ¿Me sigues? Es imposible que haya nadie más allí. Vamos a ver. Nosotros la vigilamos todos los días. Sí. Luego la seguimos por toda la ciudad. Sí, sí. Vale, pues toda la historia es esta. ¿Qué pasa en esa casa cuando no estamos mirando? ¿Chaval? No sé. Pues puede ir contra la gente de su organización. Si pertenece a alguna organización, tío. No, sí. Vamos a ver. Ella pasea todos los días, pero Sí. ¿por dónde pasea? Por las calles, no sé, yo qué sé. Pasea por comisarías. Pasa por delante de colegios, guarderías. Sí. Está memorizando tiempos. ¿Y qué? Pues que luego llega a su casa, esa gente le está esperando. Ella les da esos tiempos y calcula los horarios. Para colocar explosivos, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a ver, la apuesta es esta. Yo, información, tú, fabricación de explosivos. Vale, de acuerdo. Vamos, te lo planteo de otra manera. ¿Por qué una persona que se desnuda sin cortinas baja la persiana a mediodía? Buena pregunta. ¿Y qué contestas? Bueno, ya hemos hablado de los explosivos. No, olvídate de Marina. Cualquier persona que baja la persiana. ¿Cualquiera? No, cualquiera. Bueno, porque está haciendo algo que no quiere que la gente sepa. ¿Vale? Por ejemplo. A ver, ¿cuál es tu primer recuerdo? No sé. ¿Cuál era el niño? O algo así. No. Mira, no sé si mi primer recuerdo, pero me acuerdo, tío, la primera vez que me llegó mi padre al estadio, tío. Joder, yo no me enteré de nada, tío. Había tanto ruido, tanto césped, tío, yo qué sé, verde. Ya. Pero eso no te importa que la gente lo sepa, ¿no? Sí, puede ser. No, vale. A ver, cuéntame la tuya. Mía, yo tengo muchas. ¿Ah, sí? Tengo historias con mi padre, con mi madre, en la guardería también. Bueno, cuéntame las de la guardería. ¿Seguro? Bueno, creo que sí. Pues mira, la primera fue cuando mi madre me llevó allí. Recuerdo el olor. ¿O no era olor? No sé, puede ser que me lo haya inventado con el paso de los años, Me ¿sabes? lo imagino. No tienes ni idea, tío. En la guardería tengo muchos recuerdos. Es curioso, ¿eh? No recuerdo casi nada de lo que me ha pasado la semana pasada y sin embargo recuerdo perfectamente lo que me ha pasado hace 4 décadas. Ya, amigo. Pero lo que me acuerdo perfectamente es de una niña, una niña de la que me enamoré, Vanessa. Joder, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de su nombre? Vanessa, sí. Me acuerdo, pero como en un sueño, ¿sabes? Ah. Sé que la conocía, pero no me acuerdo de más, solo flashes, así como la mesa de madera, la que pintábamos con cera y hacíamos figuras de plastilinas. Joder, tío, cada vez me sorprenden más. Y lo que me acuerdo perfectamente es de un día que estábamos jugando a correr o algo así, sí. Y ella me gustaba. No sé ni cómo ni por qué te puede gustar una niña de esa edad, pero te juro que me gustaba. Por... Ya. Bueno, y estábamos jugando a correr y entonces en el patio había una falsa salida, así, con una puerta verde de madera al fondo. Ah. Que hacía como un callejón sin salida muy estrecho, ¿vale? Y yo la seguía hasta allí para que no se escapara, porque yo era del grupo de los que perseguían o algo así, ¿sabes? Ya. Y nada, y abrir los brazos así. ¿Y? No me dejaba salir. ¿Y? Y nada, que nos mirábamos y... Tenía el pelo así, negro, a la media melena, así, como por debajo de las orejas. Ya. Y yo seguía con los brazos abiertos, así... Ya. Y joder, no sé, igual tenía que haberle dicho algo, pero tenía 3 o 4 años. Claro. ¿Y? Y de repente, ¡pum!, se escapó por debajo de mí. ¿Y? Pues nada, que cuando me di la vuelta hacia el resto del patio, ¿sabes lo que pensaba, José? Por favor, que nadie haya visto lo que ha pasado, por favor. ¿Y? Nada, que esa fue mi primera pasión. Joder, no me toques los huevos, tío. ¿Qué pasa? Joder. Oye, ¿cómo está Vanessa ahora? ¿Está buena o qué? A lo mejor trabaja en un club, ¿eh? De estos de lucecitas de colores.
O la pilla un camión y está coja. ¿Eh? Ve, a lo mejor tiene una hija. Y eso estaría bien, sí. Métela aquí que se calienta. Mírala, se está cambiando. Ya. Y tú... ¿Te imaginas que subimos, tío? ¿Dónde? Los dos allí, con ella. ¿Y? Lo que queramos, Sí. ¿no? No sé. Nadie se va a enterar, tío. Claro. Ya. Solo tenemos que subir y decir que somos policías, seguro que abren. Sí, claro, todo el mundo abre. Entonces, Entonces, ¿qué? déjate de coñas, José. Pues yo subía, tío, pateaba la puerta, madre mía, y tal y como está así mismo, le empujaba, colega. Con lo que queramos, tío. Sí. ¿No? Claro. Tío, nosotros la controlamos, tío, nadie se va a enterar. Claro, claro, eso seguro. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿El qué? ¿lo de subir? ¿Lo que me has dicho antes? Es una broma, chaval. Es una broma. Ah, claro, claro. Pero molaría, ¿eh? ¿El qué? Coño, lo de subir. Sí. Es una broma, tío. Ya. Que no podemos hacerlo, Claro, tío. claro, claro. Que es una broma, chaval. Ya sé, ya sé. ¿De qué te has traído el bocadillo? De tomate y atún. ¿Te lo has traído hecho? Siempre estás con lo mismo, tío. Tenemos tiempo de sobra, me lo hago aquí. ¿Listo ese tío?